Seguimos conversando con nuestra invitada de hoy, la diputada Lady Gómez. Ella pertenece a la bancada de la MUD, pero viene del estado Táchira, y con ella hemos estado profundizando sus denuncias acerca de lo que ocurre en la frontera. Más allá de la frontera, diputada, le decía yo al cierre del segmento anterior que conviene analizar las decisiones que ha tomado el gobierno en materia de distribución de alimentos recientemente. Una de esas decisiones es, en principio, crear esta gran misión Abastecimiento Soberano, que tiene una estructura político-partidista. Son las personas que integran el PSUV y sus fuerzas aliadas las que controlan la distribución de alimentos en este momento, así decretado por el propio presidente Maduro. Pero más allá de eso, el general Padrino López tiene todo el poder desde el punto de vista ejecutivo y también ejecutor de decisiones en materia alimentaria. ¿Cuál es su diagnóstico de esta decisión? ¿Ya se siente en la frontera los efectos de estas medidas? Mira, para nosotros de verdad que es muy incoherente, absurdo y de verdad indignante para el pueblo que sean las Fuerzas Armadas quienes estén administrando los alimentos en Venezuela. Nosotros desde la Comisión Especial de Fronteras, la cual vengo presidiendo desde el mes de enero, realizamos un trabajo de investigación en todos los municipios que fueron objeto de cierre de frontera. Particularmente fuimos a Paraguachón en el Zulia, fuimos al Amparo y a Guasdualito en Apure. En el Táchira recorrimos toda la zona fronteriza y fuimos al Amazonas también. De estas visitas, de estos trabajos de campo, de investigación, el denominador común que se recibía en las denuncias era la denuncia frente al funcionario de las Fuerzas Armadas que, bajo su mirada complaciente y en complicidad, permitía el contrabando por las trochas de la frontera venezolana. Y una de las conclusiones de nuestro informe, el cual presentamos en el mes de mayo a la plenaria, es que el cierre de fronteras generó la paralización de la economía formal por una economía informal donde existía una gran participación de funcionarios de las Fuerzas Armadas, de varios funcionarios de las Fuerzas Armadas, y entonces bajo el tema del contrabando se escapaba la soberanía alimentaria. Nosotros no responsabilizamos que el tema del desabastecimiento sea solo por el contrabando. Venezuela tiene un problema de falta de disminución en la producción por la política cambiaria y la política económica desacertada que ha tenido este gobierno. Pero ya va, en los espacios fronterizos el tema del desabastecimiento se aceleraba a razón de que por el contrabando se escapaba la soberanía alimentaria. Y las personas más denunciadas, los más implicados en este flagelo fronterizo, eran algunos funcionarios de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿cómo se explica que las personas que se vinculan con la fuga de la soberanía alimentaria en los espacios fronterizos hoy sean los que administran los alimentos de los venezolanos? ¿Qué coherencia existe en ese planteamiento? Como decían en el ardor popular las abuelas, pareciera que se estuviera colocando a los zamuros a cuidar carne. Nosotros de verdad que queremos promocionar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, porque solo tenemos unas Fuerzas Armadas en Venezuela. Si tuviéramos varias, unos cogen, pero nada más hay una. Y nosotros, como voceros del pueblo, somos los primeros interesados en que las Fuerzas Armadas funcionen en términos institucionales. Pero las investigaciones que levantamos en los espacios fronterizos nos indican que hay mucha responsabilidad de una cantidad de funcionarios de las Fuerzas Armadas con alta jerarquía, porque eso es una cadena, que tienen vínculos y responsabilidad directa en la fuga de la soberanía alimentaria. Vamos a hablar de los argumentos también, porque fíjese que el gobernador Bielma Mora dijo, cito, el contrabando le toca aguantarlo al país a donde llega la mercancía, no el país de donde sale la mercancía. Esto refiriéndose a supuestamente ese contrabando desde Venezuela hacia Colombia, que supuestamente se llevaban los productos regulados para revenderlos en el vecino país. Dice, yo he metido presos a 76 militares, desde el grado de sargentos hasta tenientes coroneles, por soborno, actos de corrupción y contrabando en la frontera. Asegura de esa manera que con el cierre de la frontera se disminuyó en 85% el contrabando de combustible y en 70% el de alimentos y otros productos. Eso es algo totalmente falso y lo evidenciamos en el informe de frontera que presentamos en mayo a la plenaria. El cierre de la frontera generó un fenómeno, y ese fenómeno es que en los espacios fronterizos que fueron sometidos a cierre se pasó del bachaqueo al contrabando en toneladas. Y qué vergüenza para los venezolanos que sean las autoridades colombianas las que generaban los procedimientos de incautación de toneladas de alimentos venezolanos. Yo puedo hablar de 500 toneladas de carne, de
480 kilos de leche Mercal, de la leche que se distribuye a través de la red de Mercal. Puedo hablar de 400 toneladas de pollo, puedo hablar de azúcar, de arroz, que de manera permanente incautaba la policía, la DIAN, las autoridades colombianas en suelo venezolano, en suelo colombiano, productos venezolanos. Eso desvirtúa y demuestra que el gobernador del Táchira está mintiendo. Además, que a través de la prensa colombiana, en programas de investigación, se le ha venido vinculando a través de declaraciones de personas que son investigadas por el tema del contrabando al gobernador del estado Táchira como copartícipe del delito del contrabando en la frontera del Táchira. No lo digo yo, lo dicen los programas de investigación de la prensa colombiana que han demostrado declaraciones de personas vinculadas con el contrabando que vinculan al gobernador Vilma Mora. Entonces, de verdad que es inconsistente. Primero, darle la administración de los alimentos de los venezolanos a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son los garantes de la soberanía nacional. Además, Padrino López lo dijo en el momento que lo designaron. El militarismo en espacios que no son para tener militarismo, a él le incomodan. Él lo dijo, yo lo vi en la locución presidencial. Entonces, ¿por qué incluir el militarismo en la distribución de alimentos de los venezolanos cuando perfectamente en este país existen capacidades industriales para poder producir para los venezolanos? Lo que pasa es que el gobierno maneja una política cambiaria muy contaminada, una política cambiaria que no le permite ahorita a la empresa a los empresarios adquirir materia prima para producir, y te puedo poner un ejemplo. Lácteos Los Andes fue expropiada bajo el gobierno de la Revolución cuando el presidente Hugo Rafael Chávez Frías todavía vivía. Y Lácteos Los Andes, para el momento que se expropió, que es una empresa que distribuye queso, yogures, leche, bebidas. Una empresa de lácteos, una empresa de bebidas lácteas para los niños. Esa empresa, en el momento que fue expropiada, tenía una producción del 97%. Y hoy, años después, esa empresa no tiene una producción superior al 17%. Eso es lo que ha venido sucediendo con todas las empresas que el gobierno ha expropiado, y esa es una de las razones por las cuales hoy los anaqueles de los supermercados venezolanos están desabastecidos. Porque la política del gobierno de expropiar, de administrar las divisas para sus amigos y para sus compadres, y de además extraer las divisas venezolanas que pudieron haber generado buenos contratos petroleros, quedaron en altas comisiones, que todavía no se sabe qué ha pasado con las malas contrataciones de PDVSA, donde se fugaron miles de dólares que hoy le hacen falta a la empresa venezolana para poder importar materia prima y poder llenar los supermercados venezolanos de productos de la cesta básica. Al regreso, diputada, para el cierre me gustaría abordar con usted la agenda política. Entiendo que ha dicho que no van a descansar y no van a dejar de acudir al Consejo Nacional Electoral en solicitud de agenda clara y de pasos firmes para la convocatoria del referendo revocatorio del mandato presidencial. Al regreso.